tutorial de hoy vamos a ver lo que son las funciones en el constructor específicamente. En general, una introducción a las funciones. Las funciones nos permiten encapsular, envolver un cierto código, una cierta función, un cierto procedimiento, que en vez de copiarlo y pegarlo en todos lados, lo ponemos en un lugar solo y después lo único que tenemos que hacer es llamar a esa función. ¿Por qué está bueno? Porque si el día de mañana queremos cambiar lo que hace esa función, solo lo hacemos en un lugar, no tenemos que estar buscando en todo el código donde cambiamos. Y además existen varios tipos de funciones. Están las funciones que son solo procedimientos, o sea que simplemente realizan una tarea, y como puede ser, por ejemplo, no sé, cambiar el color de las letras. Después existen lo que serían funciones que reciben parámetros y que devuelven cosas. Por ejemplo, como vamos a ver hoy, una función sumar, que recibe una serie de valores a sumar, por ejemplo un operador 1, operador 2, lo suma y devuelve un resultado. Entonces en cualquier lugar que queramos sumar algo, podemos llamar a esta función. Eso es lo que vamos a hacer hoy. En primer lugar, vamos a hacer un pequeño ejemplito sobre eso. Vamos a crear un nuevo proyecto, no importa, ahora es solo para a modo de ejemplo, New Empty Project, en el construct2. Y bueno, vamos a crear así rápidamente, creamos dos cajitas de texto, a una la llamamos operador 1, luego para hacer más rápido pongo clone object type a otra cajita, se llama operador 2, vamos a crear un botón, y le vamos a poner en el texto, le vamos a poner calcular, una línea para que quede ahí prolijito, y después vamos a poner un texto, que el texto nos va a dar el resultado de la operación. Ahora vamos a poner acá resultado. Vamos a poner que tenga como numerito para arrancar, que tenga el 0 para empezar. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es, en nuestra hoja de eventos, vamos a crear primero, bueno, guardamos el proyecto y vamos a calcular, por ejemplo, y vamos a crear un nuevo evento. Este evento en realidad va a ser una función. Ahora, como ven ahí, no aparece la función. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para crear funciones? Vamos a agregar un objeto. De esos objetos, igual que por ejemplo que en el mouse o el teclado, son objetos universales a todo el proyecto. Entonces, venimos acá y acá escribimos function. Acá le podemos cambiar el nombre si queremos cuando se ponga a funciones. Ponemos function. Vamos a dejarlo con ese nombre y ahora ya podemos usar funciones. O sea, todas las funciones van a usar este objeto. Entonces ahora lo primero que vamos a hacer es definir nuestra función. Vamos a definir una función suma. Entonces venimos a function y ponemos onFunction. Entonces acá ponemos el nombre de nuestra función, que se va a llamar sumar, que va a recibir dos valores y nos va a devolver la suma de ellos. ¿Qué es lo que hace sumar? Entonces va a devolver la suma de los dos valores que le vamos a pasar por parámetros. Luego, después se va a entender mejor. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que poner acá? Vamos a decir función setReturnValue, o sea, vamos a poner el valor de retorno. ¿Cuál va a ser el valor que va a retornar nuestra función? O sea, podríamos hacerlo de varias formas, pero vamos a hacerlo así. Vamos a devolver lo que vendría a ser el function.param, el primer parámetro, que el constructor se empieza a contar desde 0, entonces ponemos 0, más function.param 1. Entonces vamos a sumar. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que vamos a sumar el primer parámetro que le vamos a pasar a sumar a esta función, luego un segundo parámetro que le vamos a pasar, los vamos a sumar y eso es lo que se va a devolver, lo que sumar va a devolver. Ahora vamos a ver, vamos a grabar y vamos ahora a nuestro código. ¿Qué queremos hacer? Queremos que cuando se use esa función, cuando apretamos el calcular, entonces vamos a ir al botón que creamos y en el onClicked vamos a llamar a la función sumar. ¿Cómo la llamamos? Ponemos function, call function, acá escribimos sumar, pero acá, como ven, dice add parameter, entonces podemos agregar un parámetro. ¿Cuál es el primer parámetro que vamos a pasar? El texto que hay en operador 1, operador 1.text. Ahora, eso va a ser una cadena de texto. Lo que hacemos para que pase un número, le hacemos lo que se llama un cast, o sea, lo convertimos, el valor ese de texto lo convertimos a un entero.
En el caso, si queremos poner un número con decimal, podemos poner en vez de int, podemos poner float. Entonces ahí nos hace un decimal. También podría ser válido, ¿no? Entonces, vamos a agregar eso y como parámetro 2, para el otro, digamos, valor de suma, vamos a poner el float de operador 2.value. .text, perdón. Entonces ahí le pasamos a la función suma el texto que hay en el operador C, en el primer operando, y el texto que hay en el segundo operando, en la segunda cajita. Listo. Entonces, ¿qué es dónde queremos que aparezca el resultado? En el texto de resultado. Entonces, en el resultado le vamos a poner el texto. ¿Y cómo hacemos para poner el resultado de lo que nos devolvió la función? Entonces, vamos a escribir function.returnValue. Return value siempre nos va a dar el valor que retornó la última función que llamamos. Ojo con eso porque es importante tener en cuenta cuál es la última función que llamamos. Este valor entonces nos debería dar la suma de esto. Bueno, ahora lo que hacemos es, vamos, guardamos y lo probamos. Bueno, entonces ahora vamos a poner, por ejemplo, acá 4, acá ponemos 5 y al calcular nos debería dar 9. Perfecto. Si lo hacemos como hicimos float, podemos poner con puntos. Por ejemplo, 4.5 más 5 debería darnos 9.5. Y así sucesivamente. Ahora en el siguiente tutorial vamos a ver cómo hacer lo mismo, pero pasando, cómo hacemos para pasar en vez de valores, cómo hacer para pasar un objeto.